Bueno, hola a todos. Hubo algunos problemas con la conexión la semana pasada, entonces bueno, vamos a retomar un poco lo que quería ver. Eh, Decíamos que eh, la primera parte y la segunda creo que ya había quedado más clara. La primera parte era muy claro lo que vimos, lo que dijimos sobre los contornos melódicos, sobre este diseño que es muy característico, que es muy importante a lo largo de esta sección y que de hecho reaparece después. Luego esta segunda parte que está en do mayor, en la relativa, mucho más brillante, mucho más incluso podríamos decir sutil también, ¿no? Hay solo dos voces en sopranos y altos y un diseño en arpegios doblado al unísono en los violines que acompaña muy ligeramente, o sea, prácticamente no hay acompañamiento a las voces, ¿no? Es una línea muy sencilla, muy ligera que está en do mayor completamente con una armonía que se hace dos veces, porque es el mismo diseño. Estos dos compases que están aquí se repiten repiten en los dos anteriores. Y el diseño de la voz es similar, ¿no? Cambia rítmicamente un poco por el texto, pero consiste en esta bordadura mi fa mi en la soprano y en la bordadura do si do en la contralto. Y justo donde empezamos la clase pasada, no se pudo por la conexión, fue en cuando se retoma este diseño que había aparecido antes. Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a ver las cuestiones de qué es lo que le da sentido, o más bien cómo se ve afectado el sentido, dependiendo digamos, de ciertos cambios en la música. Es decir, el diseño melódico es prácticamente el mismo, o al menos con una idea similar. El texto es el mismo, confutatis maledictis, como en la primera parte. El diseño es distinto un poco, el contorno melódico. Vean que aquí era predominantemente este diseño como que habíamos visto, como de N invertida, es decir, hacia abajo, hacia arriba y regresaba. Eh, entonces, digamos, teniendo los extremos del registro, sobre todo la nota clímax antes del final, la antepenúltima, eso sí era una constante, como vemos aquí en los tres, la nota clímax siempre era la antepenúltima, eh, perdón, la penúltima. Eh, Aquí el ritmo es el mismo, pero el diseño, el contorno melódico es diferente, porque ahora la nota punta es la segunda nota. Uh -huh. Es decir, en lugar de tener este diseño, como antes teníamos, eh, por ejemplo, la, mi, do, la, por ejemplo, ¿no? Entonces teníamos la, salto hacia abajo, salto hacia arriba, la nota punta y regresaba. Entonces aquí la nota punta está en la segunda nota. Sí, sigue, si se fijan, haciendo ese mismo retorno casi al punto intermedio aquí, pero digamos que está alternando el diseño, digamos, no está haciendo la N, está haciendo más una sola curva. Pero el texto es el mismo. El acompañamiento del diseño es igual, es el mismo. Las voces están dobladas con los fagotes. El trombón, aquí en este caso los trombones no hacen un doblaje exacto a las voces. Por momentos se juntan, ¿no? Como ustedes podrán ver, por ejemplo, aquí el sol sostenido del trombón se junta con el sol sostenido del fagot, lo mismo el mi, pero no es la voz, no es toda la voz exactamente igual. Es como una variante de esa voz, ¿no? Perdón. Si se fijan, es como una contracción, una dilatación de esa voz. Por ejemplo, tenemos aquí mi, la, sol sostenido en octavo con puntillo 16 avos, pero aquí está dilatado. Mi, la natural, sol sostenido. Entonces es una variante de la misma voz. Lo mismo pasa con el trombón 2. Si se fijan, pareciera casi que es similar a lo del fagot 2. Lo mismo, está dilatado. La, re, es lo mismo que la, re, do sostenido. Pero aquí en lugar de hacer el salto, hace un cromatismo. La, re, do sostenido, do natural, si, ¿no? Que de alguna forma, como les decía, es una especie de doblaje modificado de las voces.
Y tenemos esta capa que ya habíamos visto cómo estaba doblada en violonchelo, contrabajo y luego en unísono en los instrumentos, en el resto de los instrumentos de cuerda. Entonces el texto, el, el ritmo y la textura que tiene, que logra con este ritmo en las cuerdas es muy parecida al principio, pero existe una diferencia muy importante, que es la armonía. La primera parte es totalmente en la menor. Si nosotros nos fijamos aquí, las alteraciones son el de la menor, totalmente. Hay, vamos, un par de cromatismos en algunos puntos, como aquí, ¿no? El quinto generador omitido del quinto, pero sobre el pedal del quinto, y estos cromatismos para ir a do mayor. Pero la tonalidad es la menor, es totalmente diatónico. Sin embargo, cuando retorna a este diseño hay una diferencia y eso sí, o sea, podemos decir, bueno, es una diferencia armónica, pero bueno, estructuralmente podríamos decir de forma tradicional que es A, luego vino una B y este es otra vez A. Pero el punto es entender que no, es no tienen el mismo sentido estas dos A's, ¿no? Justo por esta intercambiabilidad modal. Lo que observamos es que aquí este Do es primero, o era primero, porque así venía en la sección anterior. Entonces es un primero mayor que súbitamente se vuelve primero menor. ¿Por qué digo que es primero de menor? Pues simplemente porque el do se venía comportando como primero, cambia del modo, entonces simplemente lo vamos a escuchar como el mismo primero, pero en modo menor. Después, inmediatamente de eso, escuchamos el quinto grado. Eso no tiene mucho, no hay mucha complejidad en eso. Pero luego ese acorde mayor también se vuelve menor. Y esa progresión se repite. Es decir, hizo ese primero mayor, primero menor, quinto. Ese quinto de do menor es, se intercambia modalmente y se vuelve primero de sol menor. Luego va al quinto de sol menor. Ese quinto se hace intercambio modal y se vuelve primero de re menor y así. ¿Sí? Entonces eso pasa hasta aquí. De hecho, retorna hasta la menor, ¿no? Empezó en do mayor y retorna hasta la menor por un camino mucho más alejado. Y de hecho se sigue un poco más, ¿no? Se sigue hasta mi menor incluso por un momento. Y a partir de aquí, vean la melodía, esta lógica que está traciendo en la melodía de imitación, como la primera vez sí está sucediendo aquí, y a partir de aquí hay una contracción de incluso del texto, eh, una acumulación, vamos, en las voces. Aquí es mucho más como pregunta y respuesta, pero aquí ya están mucho más saturados, ¿no? Y vemos también una parte que si bien está toda en la menor, es muy claro que está toda en la menor, todos los acordes cuadran con la menor, tenemos algunos acordes que suelen ser, vamos, no tan comunes en esta tonalidad. Es decir, por ejemplo, el cuarto mayor no es tan común, aparece, existe, pero no es tan común. O por ejemplo, acá vuelve a aparecer el cuarto mayor, aquí aparece un acorde de sexta aumentada, ¿no? Eh, germano, o que también podría ser visto como francés o suizo, etcétera, porque de hecho suenan las tres notas importantes, ahorita lo vamos a ver, y termina en el quinto de la menor, y de hecho va a aparecer la A, pero ahora en la menor, y eso también, como les decía, cambia el sentido. Entonces, si bien esta sección es A igual que la primera, por el material, el sentido es muy distinto por el elemento armónico. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa aquí. A lo mejor es muy claro lo que tenemos aquí. Bueno, aquí está la reducción. Esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos un, un diseño muy interesante aquí abajo, ¿no? Incluso suena hasta un poco como infantil, como algo bastante, incluso
sí, tierno, juguetón. Aquí porque está en timbre de piano, ¿no? Pero si lo consideramos con mucho más legato, obviamente, y con cuerdas, con el timbre de las cuerdas se suaviza mucho, se hace mucho más dulce. Y la melodía de arriba es muy estática, prácticamente es como una línea solamente, una línea y una nota suspendida que y aquí a partir de aquí comienza este proceso que les decía de intercambios modales. Aquí puse en la reducción las dos voces que, como vimos, están dobladas en los trombones. Y aquí puse el material, perdón, en los fagotes. Y aquí puse el material de los tres trombones. ¿Por qué lo puse? Porque no es exactamente igual al de arriba, aunque como ya dijimos es una contracción, ¿no? Perdón, una dilatación. Este re, sol, fa es este mismo re, sol, fa, ¿no? Pero está dilatado. Y lo mismo pasa con el trombón 2. La re y do sostenido es este. Solo está jugando con las mismas notas, ¿no? Entonces vamos a escuchar un fragmento de este pasaje desde que llega a do mayor y se empieza a hacer menor. Vamos a escucharlo tratando de poner atención un poco en la armonía. Perdón, se está atorando un poco otra vez. Bien, hasta ahí terminó este pasaje cromático. Eh, pero si nosotros vemos a partir de aquí, que es aunque se hizo menor, de alguna forma este pasaje está en la menor ya, ¿no? Todos los acordes existen en la menor, vamos a escucharlo. Y ahí se hace una cadencia mucho más conclusiva, ¿no? Muy bien. Obviamente el timbre aquí se escucha un poco raro, pero bueno, entonces si nosotros observamos lo que sucede aquí es que tenemos muchos, como un diseño muy interesante de cromatismos, ¿no? Hemos visto cómo las voces se hacen intercambios de voces, eso es interesante, cómo las voces se van repartiendo, eso lo vimos desde acá, desde el inicio, cómo las voces se iban repartiendo o la voz que aparecía en algún punto en una voz se trasladaba también a la siguiente, ¿no? Lo mismo pasa aquí entre los trombones y las voces, pero algo que tenemos que notar es el movimiento que hay aquí, digamos, cromático del material, ¿no? Es decir, hay un movimiento que es completamente cromático, que está aquí, si lo podemos ver, lo voy a pasar arriba, porque en realidad esta es la voz que prácticamente nos está dando toda la armonía, ¿no? Esta es la voz que nos está dando toda la armonía. Si lo vemos aquí, ¿no? Es la voz es más, ahí, si se fijan, están contenidas las notas que están abajo, ¿no? Está la fundamental, está esta nota que está aquí. No está la nota cromática, ¿no? Esa está sonando en otro lugar, ¿no? Si nosotros escuchamos solamente eso, tendríamos una progresión simplemente por quintas, ¿no? Vean, tendríamos este que se hace menor y este re mayor y luego que se hace este la mayor que se hace menor, etcétera. Tendríamos esto.
tendríamos ahí. Muy bien. Entonces, prácticamente están todas las voces, pero lo que sí podemos observar es que hay una voz o eh, hay un par de movimientos que no se están viendo en esta parte del diseño, que no están en esta voz, ¿no? Que no están en las voces de arriba, que solamente están en la voz de abajo. Y se produce una falsa relación de octavas. Es decir, si consideramos el bajo, este sería la nota que no está sonando en el resto de las voces, ¿no? Lo mismo aquí. Este sería la nota que no está sonando. Aquí ya se termina ese pasaje, pero aquí es donde entonces tendríamos ese material. Si ustedes se fijan, tenemos siempre estas líneas melódicas cromáticas, ¿no? Si lo ponemos aquí de una forma simplificada, lo que tenemos es una voz que podríamos poner este re como una nota que está total, o sea, completamente ahí, una nota común de todo el acorde, ¿no? O sea, incluso lo puedo poner así, pero si se fijan, tengo aquí el sol y el re, que es ese enlace de terceras, y tengo una voz, un par de voces cromáticas, perdón, que es ¿no? Esta línea melódica que tenemos aquí, que es una línea melódica cromática. Y luego como esta línea melódica o este sol se traslada, ¿no? Este re, como decíamos, aparece arriba, y este re que está aquí se va hacia un sol arriba. Lo voy a poner con una forma más fácil de ritmo, ¿no? Y aunque sucede en otra voz, en lo original lo voy a poner en la voz que está aquí, ¿no? Aunque sabemos que sucede en la de abajo, ¿no? Voy a ponerlo así, como para decir, saber que sucede en la de abajo. Permítanme, aquí está. Esto creo que nos ayuda a verlo mejor, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, eh, este fa no está, no, perdón, creo que sería al revés. Ese es el que sí suena, el de arriba es el que no suena, pero sería el más lógico. Entonces lo que observamos es que esta línea tiene una escala cromática o un movimiento cromático que va descendente y que se responde en otra voz, ¿no? Es decir, tengo si natural, si bemol, la, que después se responde con, que aquí se va a responder con sol natural, fa sostenido, fa natural. Ninguno de estos tiene la séptima ahí muy clara, pero de alguna, o sea, pero porque en realidad el movimiento es por quintas, no por cuartas, eso es interesante, por eso es que no aparecen los quintos con séptima. Pero este movimiento se va a repetir y se va a repetir cuando nosotros hacemos una segunda hacia abajo, ¿no? Perdón, no es cierto, una segunda hacia arriba. Perdón, sí. Entonces es curioso que el material, eh, es decir, tenemos aquí ahora esta línea que era si, si bemol, la natural, ahora es un do sostenido, do natural, si, y aquí arriba tenemos la sol sostenido, sol natural. Pero si ustedes se fijan, es interesante cómo esta voz desde el principio
mejor lo voy a poner con esta. Y entonces este sol que tenemos aquí es este sol que está aquí arriba. Lo está trasladando hacia arriba. Este la es este la lo está trasladando hacia arriba. Es una duplicación, ¿no? Este la se está duplicando arriba y esa es la voz que se va a mover cromáticamente hacia abajo. De hecho, si lo vemos estrictamente, ese es el que se está pasando después hacia acá abajo. Tiene sentido verlo como una continuación del bajo, ¿no? Porque de hecho después aparece en el bajo. Aquí está. ¿No? Lo podemos poner así. Y con la siguiente, si nosotros lo vemos, de alguna manera hay si se acuerdan, aquí había un re natural, que después va a ser un mi, pero también este fa se conecta con el mi, es decir, es como si esta escala cromática continuara en realidad hasta el mi, ¿no? Pero el fa, pero el mi, digamos, también viene del re. Entonces hay una serie, vamos, de movimientos cromáticos, de movimientos todos por grados conjuntos. Incluso este la, si lo vemos, podría ser, sí, podría ser visto, pero, pues este la como la prolongación de este la que tenemos aquí. Hay una nota común ahí, ¿no? Entonces, es interesante cómo o sea, podría haber muchas aproximaciones a este material, ¿no? Pero lo importante es ver todos esos movimientos cromáticos que tenemos aquí. Esta nota se queda todo el tiempo sin mi, de alguna forma está sonando ahí de principio al final, ¿no? Entonces aquí también consideraríamos el re, aquí también consideraríamos el mi. Pero vean cómo esta idea de que las voces cromáticas están todo el tiempo ahí moviéndose, ¿no? Porque incluso si pensamos, esta es una voz de en medio que se vuelve el bajo, porque este la es ahora la que es el bajo, ¿sí? Esta es una voz de arriba que viene de la de abajo y se convierte en la del medio. Y esta es la voz de abajo que se convierte en la de arriba, ¿no? Entonces todo el tiempo se están haciendo estos cambios entre voces. Eh, yo lo pienso un poco como estos espirales cuando se mueven, estas figuras como con espirales que se mueven y que parece que no terminan, ¿no? En realidad esta secuencia podría haberse repetido muchas más veces, ¿no? Y hubiéramos podido llegar al final a algo similar, ¿no? A algo, eh, vamos, a un final similar, porque de hecho sigue pasando esto que decíamos, ¿no? O sea, este sol, claro, se mueve hacia el A porque es el que queda en el bajo, pero también podríamos ver que este sol es el que va al fa. O sea, este fa viene de ese sol, al igual que viene del mi, pero el mi también se mantiene, ¿no? Entonces, digamos que se cumple con esta idea de que la escala se continúa, ya no cromática, ya diatónica, porque sabemos que a partir de aquí la escala o el movimiento ya está en la tonalidad. Pero este pasaje es interesante por eso, ¿no? Porque ya no, porque vemos estos movimientos cromáticos. Ahora, eh, si nosotros lo tratamos de resumir con una conducción de voces mucho más simple, o sea, a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos estas líneas, ¿no? Esta línea cromática, que si nosotros consideramos el sol, ¿no? Tendríamos ahora sol, esto es lo que pasaría, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo que está pasando, solo que
hay un re que está, o sea, que el bajo, este sol en realidad se está transfiriendo a otra voz, pero proviene de esta progresión muy sencilla, ¿no? Y después, si nosotros la seguimos, en realidad, si la transportamos una segunda hacia arriba, como está aquí, sería eso, esto que, que aparece aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que decíamos, si nosotros vemos la otra voz que aparece, es decir, si nosotros vemos que esto tiene una voz más, que es este re y este mi, ¿no? Que digamos están ahí apareciendo constantemente, vean, está aquí, luego está abajo, luego está arriba. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante ver cómo el re aparece ahí, después aparece abajo y luego aparece arriba, ¿no? Ahí está apareciendo este re intercambiándose de lugar. Pero lo importante del movimiento es ese cromático, más que el movimiento del re en realidad, creo yo. Y este re se está moviendo para acá, mientras que las otras voces siguen ahí. Y pasa exactamente lo mismo. Aquí está como este mi, pasa para aquí arriba. Entonces, al final, esta es otra versión de lo, o sea, es otra versión de lo mismo. Nada más que ahora, digamos, las líneas cromáticas las estoy dejando en el lugar que les corresponde, vamos, ¿no? Pero de alguna forma es este movimiento cromático que está completamente, digamos que se está imitando entre una voz y otra, ¿no? Eso es interesante. Sí, si bemol la y cuando llega la otra voz hace fa sostenido, fa natural, aunque no lo hace, aquí vimos que emite la voz de arriba, en realidad la cambia de lugar, ¿no? Pero aquí está muy claro que las voces más bien se están invirtiendo. Y aquí está la armonía, si lo vemos se escucha. Si se fijan, pareciera que se hacen ahí unas quintas paralelas, pero lo que sucede es más bien que algunas de las voces, o sea, justo para evitar estas quintas paralelas, sol, si, re y luego re, fa, la, es la razón por la que cambia de posición el acorde, ¿no? Entonces, en realidad este re va a un sol, se pone en esta posición, ¿no? Y ya luego se mueve hacia abajo, ¿no? Pero todas las voces se mueven diferente. En realidad, esto se vería, si lo pongo como este estaría aquí, pero entonces ya estaría dejándolo igual que el de abajo, ¿no? Simplemente es una forma de, a lo mejor se ven esas quintas paralelas, pero lo importante es más bien ver qué es lo que está pasando entre las voces, ¿no? Como les dije, si se fijan, esta podría ser una versión donde estamos viendo que cómo se trasladan las voces, pero incluso podríamos hacer una versión aún más simple, si lo dejo en ese registro, por ejemplo, que es en el grave en el que está, una versión en donde simplemente yo lo pongamos como digamos, dejemos este re ahí, ¿no? Entonces, si dejamos eso como una nota común, esta podría ser otra versión distinta de esa misma. Digamos que es la versión más cerrada que existe de esta progresión. Y si se fijan, esta sí corresponde a las especies porque es esta, eh, si lo vemos en otra versión mucho más sencilla, mucho más
reducida, lo que podríamos decir es que la versión diatónica es esto. Curiosamente no lo hace hacia abajo. Esto es interesante, pero porque esta progresión que habíamos visto alguna vez en las especies, no sé si lo recuerdan, que es esto, ¿no? Cuando tenemos 6, 6, 5, estas progresiones 6, perdón, 5, 6, o también puede ser al revés, ¿no? 6, 5. Entonces es esto mismo, 5, 6. Esta sería la versión más corta de eso. Si lo vemos en especies, ¿no? Si lo vemos en especies, perdón, mejor no me conviene verlo así. Esta sería la versión diatónica. Podría verlo de cualquier forma, o sea, diatónica completamente sin alteraciones. El acorde al que va a llegar justo después es, si lo vemos en posición fundamental sería este, ¿no? Porque es un Fa con séptima pero en 6-3, si lo vemos en posición fundamental. Si lo veo sería así, ¿no? Pero yo lo pondría así ahorita como pensando que este, digamos, no está en ese registro, pero esa sería la lógica de la conducción que tenemos aquí, ¿no? Entonces vean como esto ¿no? Esto resume perfectamente el tipo de movimiento que tenemos. Podríamos verlo con sostenidos, o sea, con estos dos con alteración, sí, pero entonces aquí sí tendríamos que poner en otra voz, pero salta, ¿no? Entonces sería un salto de tritono desde esta voz. Por eso es que si lo pongo como especies, lo más lógico es así. Y entonces ya no podría poner esto por la segunda aumentada, ¿no? Entonces esto sería la versión más sencilla de esta progresión. Luego podríamos ver esta, que es también, digamos, es más elaborada porque ya tiene los movimientos cromáticos. Simplemente lo único que se le agrega aquí es los movimientos cromáticos. Y podríamos decir que otra cosa es el hecho de los movimientos cromáticos, pero sigue respetando las reglas del contrapunto riguroso, ¿no? O sea, sigue siendo como especies. Luego ya tenemos, si nosotros vemos esta progresión, que es parecida a la anterior, pero donde el re se cambia de voz. El re se está cambiando de la voz de arriba a la de abajo a la de arriba otra vez. Vamos a ver. Este, que es casi prácticamente la original, solo simplificada en el ritmo. Y la original. ¿Sí? Entonces ahí, claro, falta esta voz, las voces del coro, pero son básicamente las mismas notas, pero contraídas, ¿no? Entonces aquí tenemos como en varias capas lo mismo, ¿no? Y esto como la forma más simple de esa progresión. Ahora, con respecto a las alteraciones, hay otra forma de análisis que ahorita no vamos a ahondar tanto en ella, pero que la vamos a utilizar en algún otro momento,
Aquí tenemos un acorde mayor, ¿no? Bueno, tenemos las notas en en esta pos- en estas posiciones, digamos. Eh, Hay un tipo de análisis que utilizó que utiliza algunas teorías de Hugo Riemann, que era un teórico musical, que buscaba entre varias cosas, entre ellas buscó en algún punto la totalización de las funciones armónicas, ¿no? Buscar como un sistema que englobara todas las posibilidades de las funciones armónicas, lo cual no fue posible, pero algunos digamos que posteriormente empezaron a aplicar sus teorías y una de ellas es esta gráfica o esta descripción de lo que dice aquí tonets, que básicamente se podría traducir como tonos o sonidos, pero en este caso tonets o sonidos lo va a asociar con acordes, ¿no? Para esta teoría, nosotros, si se acuerdan, en esta progresión partíamos de Do mayor, ¿no? Y hay una transformación de ese acorde de Do mayor que es hacia este acorde. Aquí no estoy, cada nota no significa o no equivale a su, ¿cómo decirlo? No estoy, cada nota no es, o cada letra no es un acorde, sino más bien es una nota. Entonces, la tríada de Do mayor está aquí, y cuando se hace la intercambiabilidad, se mantiene, se conserva la quinta perfecta, y lo que se cambia es la calidad de la tercera. Esto pareciera, bueno, muy evidente, muy obvio, pero lo interesante en este tipo de análisis es que no, de alguna forma eh, no busca tener un análisis funcional de la armonía, sino le da prioridad a la conducción de voces. No puedo decir que es lo mismo que Schenker o que es lo mismo que algunas otras formas de análisis, pero sí lo interesante es que le da prioridad a la conducción de las voces. Entonces sí, claro, es un triángulo, una figura que se invierte, pero si nos fijamos, esta relación pues es cromática, es una nota la que cambia, nada más. En esta teoría existen tres tipos de transformaciones básicas. Hay otras transformaciones, pero que siempre se pueden eh, reducir a estas transformaciones básicas, ¿no? Entonces tenemos una transformación que es esta que acabamos de ver, que se llama paralelo. Es cuando se conserva la quinta y se cambia la nota de tercera. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esa función, esta transformación de paralelo es, por ejemplo, ir de Do mayor a Do menor, o viceversa, de Do menor a Do mayor. Muy bien. ¿Qué otras transformaciones se pueden hacer? Vamos a suponer que estamos en otra vez el acorde de Do mayor. Si aquí fue conservando la quinta perfecta, puedo conservar, por ejemplo, la tercera mayor. Si yo conservo la tercera mayor, la tríada que me queda es esta. Esta, perdón, voy a tratar de dibujarlo un poco mejor. Esta es la tríada que me queda, la menor. Conservo la tercera mayor y la otra voz se mueve un tono. Si se fijan, esta voz, cuando hicimos el paralelo, una voz se movió medio tono. Cuando nosotros hacemos esta otra transformación, que se llama de relativa, perdón, paralela, estoy yendo de Do mayor a La menor, o viceversa nuevamente, y una voz se mueve un tono.
Ahora, ¿cuál se mueve? Pues depende si voy de do mayor a la menor. Pero lo que podríamos decir es eso, ¿cuál se conserva? Se conserva la tercera mayor, ¿no? Y existe una tercera posibilidad siguiendo ese mismo criterio. Es decir, ya conservé la quinta perfecta, ya conservé la tercera mayor, ahora voy a conservar la tercera menor. Y la opción conservando la tercera menor sería esta. Esta transformación, si se fijan, la voz que se movió se mueve medio tono. Esta se llama sensible o transformación de sensible. En inglés, acuérdense que le llaman leading note, entonces normalmente se pone una L para describir esta transformación por leading note. Aquí se pone una R y aquí se identifica con una P. Y es, por ejemplo, de do mayor a mi menor. Esto es un ejemplo. Y, como dijimos, una voz se mueve medio tono. Pero el punto otra vez, ¿cuál es el intervalo que se conserva? Aquí do se mueve medio tono, pero aquí se conservó la quinta perfecta y aquí se conserva la tercera menor. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de análisis? Bueno, que en realidad lo que nos importa es cómo se mueven las voces más que la función del acorde. Es decir, en el ejemplo anterior, justamente vimos que podría verse como primeros y quintos, y como ese quinto se volvió a primero, pero en realidad no hay una lógica para eso, o al menos no hay una resolución, vamos. Es decir, este lo pienso como primero, simplemente porque es menor, pero no hay un dominante previo que resuelva este primero. Y lo mismo aquí, este lo pienso como quinto porque este es primero, pero no hay una progresión que realmente eh, me aclare que este es primero. Y nuevamente, cuando este se vuelve menor, tomo ese criterio, es un criterio más abstracto, más teórico. No tanto, no tiene que ver tanto con esto que ya después analizamos, que es la manera en que se conducen las voces. Ahora, el punto con esta teoría es que, digamos, que la armonía, cuando la vemos desde esta perspectiva, es mucho más libre en cuanto a la función, y lo que importa más es como dijimos, la conducción de voces. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si nosotros hacemos estas transformaciones, vamos a ponerlas aquí, ¿no? Esa es digamos, la tríada original. Si yo hago la que es paralela, vamos a ponerlo aquí, creo que tendremos que ponerlo así. Sí, ahí está. Luego ponemos para ponerla de colores diferentes. Y por último, la de sensible, que vamos a poner de otro color. Entonces, si esta es nuestra triada original, cuando nosotros hacemos el primero, que es el de relativa, perdón, el de paralela, es conservando la quinta perfecta y cambiando una voz medio tono. Entonces, este sería el acorde que se genera al mantener la quinta perfecta. Muy bien. Cuando hacemos el de relativa, conservamos la tercera mayor. Y en cualquier sentido, si se fijan, es lo mismo aquí. O sea, si yo aquí, porque estoy partiendo del acorde de, eh, de do mayor.
Pero si yo parto del acorde de la menor, por ejemplo, es lo mismo, el intervalo que se conserva es la tercera mayor de todas maneras, ¿no? Entonces, no importa si lo hago, dijimos que puede ser tanto de un sentido como otro aquí en estos, de do mayor a la menor o viceversa. Entonces, si lo hago de cualquier sentido, de todas maneras el intervalo que se conserva es el mismo, ¿no? Y por último, si hago la transformación de sensible, tengo esto. Entonces, estas son transformaciones, podríamos llamar básicas o primarias, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde se conservan dos notas, donde nada más se cambia una nota y se conserva un intervalo, uno de los intervalos. Entonces, tiene sentido porque sabemos la importancia de estos acordes en su, digamos, en la tonalidad. Eso lo sabemos por armonía, es decir, la relativa pues es muy evidente, el homónimo menor y la mediante. Pero ahora, si nosotros pensamos que estas notas o estas tres transformaciones son, digamos, las más cercanas, existirían otras que son la suma de dos transformaciones. Por ejemplo, si yo voy al dominante, ¿no? Pensemos que aquí voy a ir ahora al dominante que está aquí. Si yo voy a ir al dominante, el dominante está hecho por dos transformaciones. Podría yo llegar a él también por tres transformaciones, pero en este caso, o sea, por más. De hecho, podríamos llegar por el camino corto o por el camino largo, ¿no? Pero este, por ejemplo, que es el dominante, si nosotros nos fijamos, para llegar, o para la relación que hay entre el de tónica y dominante es, si lo ponemos aquí, de do a sol, voy a poner como flecha más bien, porque no es para que no se confunda con un signo de menos, sino más bien como de movimiento, de do a sol. ¿Cómo se llega? Pues se llega por, si lo hago de este lado, ¿no? De do mayor, sería por una transformación de sensible, es decir, de leading note, más una transformación de relativa, porque la que se mantiene es la tercera mayor y la otra nota se mueve un tono. Entonces sabemos que un movimiento de quinta, armónicamente hablando, o sea, de acorde, implica dos transformaciones. Con el de cuarta, si nosotros vemos de do a fa mayor, implica, vamos a ponerlo aquí también, que es a la misma distancia, digamos, los otros son las básicas, pero estas vamos a ponerlas como las que son de segundo orden, las que se basan en dos transformaciones. Estas, por ejemplo, la de fa mayor, es básicamente al revés. Primero, no es la de sensible, sino la de la relativa, más, de aquí a aquí se conserva la tercera mayor, entonces es la de relativa, y luego, si nosotros observamos esta y esta, la que se conserva es la tercera menor. Entonces la transformación es sensible. En este sentido, vean que aquí, aunque estas son dos transformaciones y de hecho son las mismas, sí influye cuál es primero, ¿no? Si yo hago primero la de sensible y luego la de relativa, llego a sol mayor. Si hago primero la de relativa y luego la de sensible, es fa mayor. Si lo pienso hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, otras que son dobles, digamos, otra doble transformación sería esta. ¿Sí? Esta sería otra, que digamos de estas de segundo orden que decíamos. O sea, que implican
dos transformaciones seguidas. Vamos a ver. Si yo lo hago de do mayor a mi bemol mayor, la transformación que se hizo primero sería de paralelo y luego sería la de relativa. La de paralelo porque la del intervalo que se conserva sería la quinta perfecta y luego porque el intervalo que se conserva es la tercera mayor y la otra se mueve un tono. Entonces por eso es de relativa. Entonces esta transformación de do a mi bemol mayor es estas dos. Técnicamente, es decir, está a la misma distancia en cuanto a transformaciones, ir a sol mayor o hacia mi bemol mayor. Y esto explica mucho de la armonía, que por eso les decía que aunque aquí me gustaría introducir este tema, en realidad lo vamos a ver más claro en otras obras. Y aquí se explica mucho de algunas progresiones que se usan en la música tonal más contemporánea, de intercambios modales y de, digamos, el cambio de modo de justamente de las modales, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque así como vimos que existe un paralelo, es decir, este es a la misma distancia pero con las transformaciones invertidas, vamos a ver qué pasa si yo no sabemos a qué, todavía no sabemos a qué acorde llegamos, pero vamos a ver qué pasa si yo invierto y hago relativa primero y luego paralelo. Aquí a dónde llego. Entonces pensemos, si parto de do mayor, relativa es este. Y si ahí hago paralelo, llego a este. Llego a la mayor. Entonces vean cómo, perdón, hay cierta lógica, porque si nosotros pensamos esto, pues aquí está todo, digamos, nos ayuda a entender muy bien, o al menos a observar la intercambiabilidad modal, ¿no? Podemos llegar aquí a varios, por ejemplo, otro que sería digamos, de segundo, de dos transformaciones seguidas, sería este y este. ¿No? Porque tendríamos, si se fijan aquí, para llegar a la mayor, ya lo pusimos aquí. Si quiero llegar vamos a ponerlo más arriba, quiero llegar de do a mi mayor, este que está aquí, entonces primero hago de sensible, porque se mueve medio tono, y luego, y se conserva la tercera menor, y luego haría yo de paralelo, y llego al acorde de la mayor, de mi mayor, perdón. ¿No? Entonces ahí está lo que decíamos sobre que tiene cierto sentido. Por ejemplo, en un primer nivel llego, que son estas tres colores, llego a los acordes más importantes, a algunos de los acordes importantes en relación con la tónica, la relativa, la mediante y el homónimo. En un segundo nivel, es decir, con dos transformaciones, aquí lo mismo. Si hago, podemos ya entender la lógica. Si hago estos, pero al revés, es decir, en lugar de hacer primero la de sensible y luego la de paralelo, lo hago primero así, ¿a dónde llego? De do mayor, paralelo, sería a do menor, de sensible, es decir, que se mueva medio tono y que se conserve la tercera menor, sería a la bemol mayor. Entonces vean cómo las de segundo orden me llevan a, a algunos puntos muy interesantes. Uno, a los dominante y subdominante. Y en otro, digamos, en otro punto,
nos llevan a las modales intercambiadas, ¿no? Es decir, a las modales de Do mayor intercambiadas modalmente y a las modales de Do menor, que es el homónimo menor, ¿no? Es decir, estas no están intercambiadas. Este no es mi bemol menor, es mi bemol mayor. Para mi bemol menor, por eso es que a pesar de que esta es la modal pero intercambiada, a partir de Do mayor, este está más lejos, ¿no? Mi bemol menor sería más lejos, porque implicaría tres transformaciones. Sería esta más paralelo, paralelo, relativo, paralelo. Entonces, técnicamente, todas las voces se pueden, los acordes se pueden alcanzar. Podemos llegar a cualquier triada, no importa por más alejada que sea. Por varias razones. Una, pues porque al final todo se podría reducir. Ah, bueno, hay una que no, si seguimos esta lógica, es decir, a partir de aquí, estas son las, digamos que son segundas transformaciones. Por ejemplo, pareciera, bueno, ¿qué pasa con Fa menor? Fa menor, aquí lo tengo. Pero si veo Fa menor, lo que pasa aquí es que Fa, La bemol, Do, solo puedo llegar por relativa de La bemol por paralelo de Fa, si es en relación a Do. Esas son mis únicas dos opciones y por lo tanto son tres transformaciones, ¿no? Entonces lo mismo pasa con cualquiera de las que están aquí alrededor, ¿no? Es decir, aquí hacia arriba, Sol bemol mayor, solo puedo llegar por esta, paralelo de, perdón, Mi bemol menor, solo puedo llegar por paralelo de Mi bemol mayor. Sol menor solo puedo llegar por relativa de Mi bemol, perdón, por sensible de Mi bemol mayor o por paralelo de Sol mayor. Entonces, digamos, hay un punto en donde vamos teniendo transformaciones de diferente orden, es decir, eso nos dice qué tan lejos son, cuántas notas se mueven, qué intervalos se mantienen, ¿no? Es decir, si se fijan ustedes, las de primer orden, que son estas tres, las sencillas, hay siempre dos notas en común. Uh-huh. Las de segundo orden, hay una nota en común con la tríada, digamos, original, que es este caso Do mayor, es decir, este tiene el Mi común, este tiene, que es de segundo orden, el Mi común también, estas tienen ambas el Sol común, estas tienen ambas el Do común. Cuando nosotros hacemos de tercer orden, ¿no? De una tercera transformación, puede ser, hay algunas de ellas que tienen una nota en común, pero hay otras que ya no tienen notas en común. Sino aquí voy a poner de otro color. Puede ser este azul, ¿no? Por ejemplo, esta es de tercer nivel porque son tres transformaciones seguidas. Esta también. Esta también. Esas son de tercer nivel y todavía tienen notas comunes con la tríada original, ¿no? Y lo interesante con esas es que hay más de una opción para llegar a ellas, a diferencia de estas que solamente hay una opción para llegar a ellas, ¿no? Estas todas las que vimos antes eh, solamente se puede llegar a ellas por un camino, ¿no? Pues simplemente porque son transformaciones muy sencillas. Sin embargo, en el caso de las que son estas de segundo orden, perdón, de tercer orden, si las vamos a poner aquí, por ejemplo, Sol menor, ¿no? Entonces si hago de Do mayor a Sol menor, ¿cómo llego?
existen dos opciones. Una es este mismo camino que usé para llegar a Sol, es decir, sensible, relativa y paralelo, más paralelo. Pero también existe otra posibilidad. Es decir, ahorita me fui por acá. Sensible, y después este cambio, relativa y paralelo. Pero también me puedo ir por acá, paralelo, relativa y sensible. En este caso, fíjense que sí me lleva, cuando lo hago en retrógrado, aquí funcionó al menos, me lleva a el mismo lugar. A diferencia de acá, digamos, cuando lo hacía en sentido contrario, no me llevaba al mismo lugar. Aquí está claro porque paralelo sería de Do a Do menor. Luego relativa de Do menor a Mi bemol mayor. Y sensible, que cambie medio tono, que se conserve la tercera menor. Entonces, Mi bemol a Re natural. Entonces sería esos tres. Si lo pienso hacia Fa menor, vamos a ver. Probablemente se cumple esta misma idea que acabamos de decir, ¿no? Entonces vamos a ver un camino, el mismo que dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si copio este que tengo hacia Fa? Es decir, uso el mismo criterio, hacia Fa fue relativa, más sensible, más paralelo. Eso significa de Do a relativa, Do más relativa sería La menor. La menor más sensible es que el Mi se mueva medio tono hacia Fa mayor. Y paralelo de Fa mayor es Fa menor. Y ese sería por este lado que está aquí. De Do a La, de La a Fa y de Fa a Fa menor. Pero también puedo llegar por arriba. Es decir, puedo llegar por medio del paralelo de Do mayor a Do menor, aquí. Luego de sensible, porque de aquí muevo medio tono el Sol a La bemol. Y luego de La bemol mayor a Fa menor, la relación es de relativa. Entonces vean que también se aplica aquí. Y la única que nos faltaría de ahí, de esas que todavía tienen una nota en común, sería de Do mayor hacia Mi, hacia Do sostenido mayor. Este es curioso porque y aquí es justo en lo que radica la diferencia entre verlo como totalmente con funciones armónicas o no. Por ejemplo, sabemos que en funciones armónicas Do sostenido menor es una de las regiones más alejadas. Pero aquí en esta forma de análisis realmente no importa. Lo que nos importa es cómo se conducen las voces y la cantidad de notas en común que hay y los movimientos que hubo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a Do sostenido menor? Y así como vieron ustedes con los demás, sucede lo mismo. Si se fijan, va simétrico, ¿no? Entonces también voy a tener dos caminos. Por ejemplo, ¿cómo le hice para llegar a Mi mayor? Aquí lo puedo ver, ¿no? Porque de ahí es solamente un movimiento más. Bueno, pues a Mi mayor, aquí está, llegué por sensible, es decir, de Do mayor a Mi menor y luego paralelo. Y para llegar después de Mi mayor a Do sostenido menor es relativa. Vamos a ir por el otro lado. ¿Cómo le hice para llegar? Si nos vamos por el otro lado, es por La mayor. Entonces, ¿cómo le hice para llegar de Do mayor a La mayor? Aquí está, relativa. Te lo acomodamos. Luego, paralelo. Y luego, ¿cómo le hago para llegar de La mayor a Do sostenido menor? Pues es de sensible. Sé que esto de repente
se ve un poco puede verse un poco raro si no estamos tan acostumbrados a lo mejor a esta forma de verlo, pero a lo que quiero llegar es que a veces, más que la función, es mucho más importante la conducción de voces, ¿no? Si nosotros vemos eso, a veces nos ayuda a entender cómo podemos llegar de un acorde a otro y en cuántos pasos queremos llegar, ¿sí? Qué tan gradualmente queremos llegar. Hasta aquí, hasta donde vamos ahorita, todavía hay otros que son tres. Estos, acuérdense que estoy poniendo dos transformaciones y estas son tres transformaciones, ¿no? Seguidas. Hay otros de tres transformaciones, por ejemplo, todos los que están aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Pero esos, digamos, son también de tres transformaciones, pero ya no tienen notas en común con Do mayor, ¿no? Con el acorde de Do mayor. Acuérdense que estamos hablando de acordes, no de tonalidades. No nos importa para este análisis la función o en qué tonalidad estoy, sino las triadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas, como si yo sigo con esta forma de análisis, pero vamos a poner otro color, por ejemplo este. O sea, siguen siendo de segundo, ¿cómo se puede decir? De segunda, de tercer, un tercer nivel, porque son tres transformaciones, es decir, de Do mayor hacia la roja son dos, entonces si de una roja puedo llegar a estas, entonces por ejemplo aquí de paralelo, pero la diferencia es que estas ya no tienen notas en común con el acorde inicial. Entonces son de tres, pero ya no tengo notas en común. Esta también, porque sería paralelo de este, ¿no? Acuérdense, es de las rojas. Entonces voy a llegar a este. Vean, esta es una de las razones también de por qué el re menor eh, es también de las regiones, Schoenberg lo describe como las regiones también no tan cercanas, a pesar de que es diatónico, porque en realidad en cuanto a conducción de voces es bastante alejado el llegar. Puedo llegar aquí, porque puedo llegar como relativa de la mayor, ya que llegué aquí a mi mayor puedo llegar a sol sostenido menor. Ya que llegué a sol mayor puedo llegar a si menor. Estas serían las que son triples. Aquí, por ejemplo, sigue siendo, como les decía, hasta cierto punto simétrico, está partido más o menos simétrico, pero sí hay algunas diferencias, ¿no? Vemos que siempre están rodeados, vean, este azul más clarito que tiene todavía nota en común, está rodeado por dos de estos, este también, ¿no? Entonces ahí está lo simétrico que les decía. Ahora, ¿por qué ya llega un punto en donde si quiero hacer más, es decir, si quiero hacer cuatro transformaciones, estas son tres, pero dijimos ya no tienen notas en común? Si quiero hacer cuatro, pues es llegar a cualquier acorde a partir de el que está eh, de los que están en azul, que son de tres, digamos de tercer grado, ¿no? Entonces ahí tengo varias, tengo ¿no? Tengo el si mayor, que además puedo llegar también por varios caminos, ¿no? Porque puedo llegar por aquí, ¿no? Como paralelo del si menor, pero también puedo llegar a él como relativa de sol sostenido menor.
pedal derecho. Y todos estos, el re mayor, aquí está. Pero ¿qué pasa aquí? A partir de aquí vamos a empezar a notar, vean, aquí llego a re mayor como, puede ser, como relativa de si menor. Puedo llegar a re mayor desde aquí, pero también puedo llegar a re mayor desde aquí. Y de hecho, desde también dos opciones, como sensible, o sea, sumándole una sensible, una transformación de sensible a este acorde o de paralelo a este acorde. Y van a ver cómo a partir de aquí se empiezan a repetir los acordes. Vean que aquí puedo llegar a si bemol mayor, como una transformación de relativa, de sol menor, pero también puedo llegar a si bemol mayor aquí, como una transformación de sensible del re menor. Y lo mismo va a pasar aquí. Aquí tengo, perdón, este no. Tengo este, perdón, sol bemol mayor, que puedo llegar aquí, como relativa. Puedo llegar a do bemol mayor. Puedo llegar a fa bemol mayor. Puedo llegar a re bemol mayor. Puedo llegar. Aquí ya no se ve aquí la nota, no está aquí abajo, pero sería la sostenido aquí abajo. Aquí sería mi sostenido, es decir, fa sostenido mayor, do sostenido mayor, sol sostenido mayor. Ya empezarían a ser muy poco prácticos, pero técnicamente puedo llegar aquí, puedo llegar aquí, conservando la quinta, es decir, puedo llegar aquí por medio de transformaciones paralelas de los acordes que están aquí arriba. De los tres que están aquí arriba puedo llegar. Y aquí también. Pero lo que empieza a suceder, si se fijan, es que ya se están repitiendo e incluso se repiten, pues claro, porque el sistema es un sistema que es totalmente cerrado y además tenemos, por enarmonización llegamos a los mismos acordes exactamente. Es decir, aquí puedo llegar, no se ve ya aquí la nota porque no la puse, pero si se fijan aquí está, fa sostenido mayor, aquí sería, y ese fa sostenido mayor puedo llegar por aquí, pero también está como sol bemol mayor. Do sostenido mayor también está aquí como re bemol mayor. ¿Sí? Aquí do bemol mayor ya apareció aquí como si mayor. Sol sostenido mayor ya había aparecido antes como la bemol mayor, pero ahí está justo la diferencia, ven, como sol sostenido mayor es de cuarto nivel, mientras que la bemol mayor es de segundo nivel, porque en la bemol mayor sí puedo llegar más rápido. Entonces hay diferencias en algunos, no son todos. Eso es interesante. A partir de ahí, si se fijan, puedo, digamos, puedo seguir, o sea, puedo hacer otra transformación, por ejemplo, de quinta, ¿no? Una quinta capa aquí, por ejemplo, para llegar a si bemol menor. Aquí, por ejemplo, si bemol menor. Pero aquí ya solamente algunos, porque si yo sigo de 5 transformaciones, en realidad empiezo a llegar a otros acordes que podría yo llegar en menos transformaciones. Por ejemplo, si hago una transformación aquí, pensémosla ya de otro color, de este, por ejemplo. Si hago aquí una transformación ya de quinto grado, de quinto nivel, 5 transformaciones seguidas, llego a sol menor, pero a sol menor puedo llegar aquí, con 3. ¿No? Entonces, hay algunas
que ya no tiene mucho caso hacer, o por lo menos no ver aquí dentro del sistema. Por ejemplo, esta sí, si bemol menor, sí, y puedo llegar desde dos caminos, puedo llegar aquí, ¿no? Y puedo llegar aquí, se repite. Pero hay otras, como por ejemplo re bemol mayor, que está aquí, que técnicamente, aunque es más lejos, pero ya llegué a do sostenido mayor, en el nivel anterior justamente. O por ejemplo aquí, re sostenido menor, sería también de 5 transformaciones seguidas, pero ya llegué a mi bemol menor en 3 nada más. O aquí si menor en 5, pero también si menor aquí lo tengo en 3. Entonces, a partir de esta, en realidad empieza a ser poco práctico, porque ya muchos de los acordes que vemos, empieza a aparecer más esto que vimos antes, ¿no? De que hay dos caminos, uno más cerca que el otro para llegar al mismo acorde, enarmonizado tal vez, ya cuando empiezan las enarmonizaciones, ¿no? Pero entonces, el punto es que podemos continuar, eh, digamos, este número de transformaciones. Aquí solo estamos poniendo hasta 4, ¿no? Poniendo atención que en estas que puse aquí, rojas y estas azules, son aquellas transformaciones, aquellas sumas de transformaciones que guardan todavía una nota en común con el acorde inicial. Lo mismo podemos hacer esto a partir de cualquier otro acorde, ¿no? Porque al final este esquema que vemos aquí pues, se repite, se vuelve, o sea, este do aquí vuelve a aparecer, por ejemplo, do mi, pues es lo mismo, aquí vuelve a aparecer el do mi sol, ¿no? O sea, este es un esquema que se puede ir repitiendo, replicando, dependiendo de nuestro espacio que tengamos, ¿no? Entonces, si nosotros, permítanme, sí, bien, si nosotros entonces observamos las transformaciones que entonces sucedieron eh, en la pieza, Mozart, digo, parece que me estoy desviando mucho, pero eh, el punto es la conducción de voces y es lo que queremos eh, basados en esta idea, en este sistema, y que por cierto, bueno, este esquema se le llama este esquema son tonets, que serían estos acordes que se forman por estos triángulos que estoy dibujando, pero en sí la teoría que estamos viendo aquí es un tipo de análisis que se conoce como eh, bueno, creo que sí es con doble N, ¿no? La teoría neo-riemanniana o de neo-Riemann, o Riemann, más bien sería la pronunciación correcta. Entonces, lo que estamos viendo aquí, todas estas transformaciones que puse aquí, permítanme, voy a guardar este aparato. Si nosotros vemos cómo se dio el movimiento para regresar, ¿no? Si pongo la sucesión de los, de los acordes, ¿no? Si por ejemplo partimos de do mayor, que fue la tonalidad la que estaba, ¿no? Aparte era esta relativa de la menor, ¿no? En la parte B, justo este fragmento que acabamos de analizar aquí, ¿no? Este que está aquí. Si nosotros trazamos aquí la ruta, lo que vemos es que la primera transformación que se hace es esta transformación de paralelo, porque hace de do a do menor, y luego se mueve o se desplaza hacia el quinto grado.
Es decir, ya habíamos visto, según aquí, perdón, según esta otra hoja que tenemos acá, déjenme guardarlo así, que hacia el quinto grado son dos transformaciones seguidas, de sensible más relativa. Entonces hace esta transformación de sensible más relativa y luego repite y hace de paralelo. A partir de ahí, la secuencia vemos como pues, simplemente está moviéndose en este sentido hacia la derecha. Lo hace este como quinto, luego hace la transformación de paralelo, luego hacia acá, luego hacia arriba, hacia acá, y aunque lo hace también, perdón, lo hace hacia abajo, que es el mi mayor, y luego la relativa, pero en realidad a partir de aquí se regresa a la tonalidad, ¿no? Es decir, sí se va hacia acá arriba, pero se regresa al acorde de la menor, o de fa con séptima. Entonces, si nosotros trazamos aquí el camino, es así. ¿No? Así se está yendo. Está haciendo esta triada, ¿no? Hacia el proceso de paralelo, luego hacia el dominante, paralelo, hacia el dominante, paralelo, hacia el dominante, paralelo. Ese sería el camino que está llevando, ¿no? Más allá de la tonalidad, el punto es ver cómo se mueven las voces, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque si nosotros vemos el tipo de notas, aquí estamos viendo los cromatismos, ¿no? Si nosotros lo vemos más bien en el sentido del movimiento de las voces, lo que observamos es que tenemos este mi, por ejemplo, que se mueve a este mi bemol, y luego como la otra voz, como el otro movimiento es de hacia la dominante, hay dos notas que cambian. Entonces, ¿qué notas cambian? Hay dos. Esta quinta se movió, ¿no? Entonces esta nota se va a convertir en esta. Y ahí es donde están los dos cromatismos o los dos segmentos cromáticos que les decía, ¿no? Está este primero, perdón, no, este primero, este sería el primero, y luego este sería el segundo. Pero también para el segundo enlace hay otro movimiento cromático, ¿no? Que es este. De mi bemol hacia re. Permítanme, déjenme ponerlo un poco más. Ahí está. Creo que este funciona mejor. Hacia este re. Y luego eso se va a repetir. Entonces, aquí están en los triángulos, vemos los acordes que justamente los que aparecen aquí, ven cómo se ven muy ordenados porque es una secuencia. Y aquí vemos los movimientos que van apareciendo. Es decir, si lo vemos en un sentido, es más, lo podemos poner aquí, ¿no? Porque se repite, de hecho.
Pero si lo vemos en cuanto a esta otra aproximación, si lo vemos en Sibelius, si lo ponemos aquí, lo que observamos es que tenemos Sol solo por conducción de voces, es decir, sin tomar en cuenta ni siquiera la posición del acorde. Es decir, la que se mueve primero, ya vimos aquí, de hecho podemos tomar Si bemol, este no se mueve. Claro, perdón, empezaría desde un bit antes, sí, claro, no lo puse, pero sí, sería justamente el bit anterior, desde el do menor. Aquí lo puse desde el sol, pero sería exactamente desde el bit anterior, que sería aquí. Que empezaba con el do mayor, ¿no? Si nosotros lo vemos como lo está aquí, como lo estábamos viendo, entonces perdón, sería ahí, exacto. Empezaría a partir de aquí. Está en otra posición, claro, pero ya cuando vemos esta melodía, vean, aquí está el sol, do, y aquí está el mi natural y mi bemol. Entonces sería esta posición. Entonces partiría de este acorde, y aquí es donde vemos los movimientos cromáticos, ¿no? Que otra vez, si lo vemos sin considerar la posición del acorde, porque en realidad esta teoría que acabamos de mencionar aquí no considera la posición del acorde, lo que vemos es este movimiento cromático que está apareciendo frecuentemente. Es decir, esta línea cromática, que después se traslada a la voz de en medio, a la voz de arriba, perdón, do, si natural, si bemol, la, que después se traslada a la voz de en medio. Esto, como les repito, es ¿no? Entonces, si lo vemos así, esta sería la progresión. Repito, sin considerar posiciones de los acordes. Solo estoy considerando cómo se mueven las voces. Entonces, vean cómo el movimiento cromático se está transfiriendo de una voz a otra. Ahí está. Y de hecho, justo aquí el acorde final al que llegaría, sí sería, yo sí lo consideraría ya ¿no? Sería este el que consideraría como el acorde final, que es mucho más parecido a cómo llegó aquí, ¿no? Cómo llega en el original, la mi fa. Pero aquí se ve claramente, ¿no? Entonces vean cómo todo el tiempo hay un movimiento cromático que no está, que si lo vemos, o sea, lo podemos ver en pequeño, es decir, siempre como segmentos cromáticos de 3 notas,
Pero en realidad, si observamos todas las voces, vamos a ver que todas las voces se mueven cromáticamente, pero no al mismo tiempo. Vean, si vemos cada voz, ¿no? Aquí está, perdón. Aquí, repito, lo estoy poniendo solo como, digamos, la versión de estos triangulitos que estamos poniendo aquí, que es que solo veo cómo se mueven las voces, pero no me importa en realidad eh, en qué posición está. Pero ven, ahí está toda la escala cromática. Mi natural, mi bemol, re natural, do sostenido, do natural, sí. Si veo la voz de en medio, más lo puedo poner, permítanme, creo que ya se hizo una mezcla muy rara de voces. Voy a escribirlo otra vez, pero podríamos ponerlo incluso en cualquier otra posición, ¿no? O sea, si lo pongo aquí en fundamental, por ejemplo, eh, veríamos que aquí está. El último acorde ya no es cromático, este sí es muy importante. En dos voces se mueve de forma diatónica, ¿no? Pero este último acorde ya no es cromático. Entonces, si lo ponemos aquí, vamos a tratar de ponerlo como están las voces. Voy a ver si puede funcionar. Bueno, vamos a ver si puede funcionar. Luego, si veo la voz grave, ¿está? También es una escala cromática. Salvo la última, como dijimos. Y la voz en medio eh, la voy a poner con arriba, simplemente para aclararlo más. O sea, igual, como repito, no me importa mucho, o no nos importa tanto la posición ahora, por ahora, la posición de los acordes. Pero si la pongo aquí arriba, tendría esto. Y ahí está, ¿no? Que es justamente esa voz de aquí, sol, fa sostenido, fa natural, que se vuelve mi, el mi que se queda y que después sigue conservando, ¿no? Entonces aquí vemos cómo están todas las voces. Repito, lo puedo poner así o lo puedo poner abajo, da igual. Porque las voces, como vimos aquí, se están cruzando, se están intercambiando. Esto es muy interesante, como aquí tengo la versión con esas voces intercambiadas, aquí tengo una versión pues más cercana a las especies, pero aquí tengo otra donde lo que nos importa es la conducción, no la función, ni si el contrapunto está bien, ni si las inversiones son las correctas. Lo que nos importa es, por ejemplo, ver si si la pongo aquí, bueno, da igual, en realidad da igual. Si la pongo aquí, lo único que nos importa es que todas las voces son una escala cromática. Y eso, como vimos aquí, esto es lo que sucede. El acorde de do se queda en los primeros dos acordes. Para el tercer acorde se mueve así.
luego se mueve a si bemol. Y entonces lo que sucede es que esta secuencia se repite, es decir, el do se mueve así y entonces se repite este cromatismo, pero en otra voz. Y por lo tanto el sol ahora es el que se va a mover a fa sostenido. Y el si bemol a la. Y el fa sostenido al fa natural. Y el re al do sostenido, y el do sostenido a do. Y el a a sol sostenido, y el sol sostenido a sol. Y el do al si natural. Entonces siempre van a repetirse estos movimientos que tenemos aquí, construyendo esas escalas cromáticas, ¿no? Si aquí seguimos, es más, vamos a ponerlo de otra manera para ver si queda claro. Por ejemplo, si seguimos la forma en que el do se mueve, el do se mueve ahí, al si bemol. Ponemos como... Ahora, luego, ese si natural, perdón, un si bemol, se mueve a si bemol. Posteriormente, ese si bemol se va a mover a la. Y finalmente, ese la se va a mover a sol sostenido. Obviamente aquí hay que pensar que por ejemplo, este la es común en dos de los acordes, más bien en cuatro de los acordes, ¿no? Por eso es que hay algunas notas que se quedan más largas. Este do es común en dos de los acordes, este sol es común en cuatro de los acordes, en do mayor, en do menor, en sol mayor y en sol menor. Entonces esta nota de en medio son las que se van a quedar más como comunes, son las quintas. Si vemos ahora el otro cromatismo, o la otra voz que se va moviendo cromáticamente, es esta. Aquí tenemos este movimiento cromático. Luego ese mi bemol se va a mover a re. Ya sabemos que esa nota en medio siempre es la que se mantiene más tiempo. Entonces se mantiene por cuatro acordes. Y luego se mueve a do sostenido. Luego ese do sostenido, perdón, se mueve a do natural. Y por último, se mueve así. Y como lo vimos en el otro, lo estábamos haciendo a tres voces, pues la voz que nos falta es esta, este sol que aparece común en varios acordes. Tres de los acordes se va a mover cromáticamente a este fa sostenido. Y luego vean cómo simplemente las voces están intercambiando su papel. Ahora este es el que se va de cromático hacia arriba. Es decir, primero la actividad es la verde, es la que más actividad tiene, prácticamente de un acorde a otro. Luego la roja y ya luego esta azul. Siempre que regresa a la voz, a esta voz que está aquí en medio, se va a mantener más, porque por ejemplo este mi ya no se mueve, ya no se está moviendo hacia re sostenido, ya se queda ahí para el siguiente acorde. Pero esto que acabo de decir, a lo mejor ahorita ya se ve un poco encimado, pero esto que acabo de poner es esos cromatismos que están todo el tiempo sucediendo. Porque aunque aquí vemos estos cambios, por ejemplo, el cambio de do mayor hacia do menor, claro, se ve como una inversión de la figura, pero en realidad si observamos la diferencia es medio tono. Y con muchos pasa lo mismo, porque por ejemplo el de sensible, ¿no?
El de relativa no, porque acuérdense que es un tono. Entonces aquí se está moviendo hacia la derecha, entonces es descensible. Y se está moviendo de abajo hacia arriba, entonces es paralelo, ¿no? Entonces que vemos aquí es exactamente la misma versión que vemos aquí. Aquí están descritas las escalas cromáticas. Bueno, tal vez fue mucha explicación para un fragmento tan pequeño, pero era un poco para introducir esta manera de analizar, ¿no? Donde a lo mejor lo que nos interesa es cómo se mueven las voces y no tanto qué acorde es o qué tonalidad es. Y un poco para resolver, bueno, por qué esto funciona, por qué esto suena bien, por qué esto tiene una lógica. Y aquí vemos que hay una lógica para llegar de este acorde, ¿no? La lógica es para llegar de ese acorde hasta este acorde, pero lo hace con esta progresión. Hay varias aproximaciones, aquí puede ser como la de Schenker, ¿no? Que cada vez le va agregando más, como las voces obviamente se van intercambiando para darle interés, porque también hay melodía, ¿no? Porque ahí están pasando la melodía, pero esta sería también otra aproximación, o sea, porque el problema de Schenker a veces, del análisis schenkeriano, es que reduce todo, es que todo se busca hacer la mínima expresión, y a veces eso podría, sí, es un análisis muy reduccionista, vamos, ¿no? Y a veces no nos explica muy claramente por qué hay que quitar necesariamente, ¿no? Es una forma interesante de llegar a algunas conclusiones, pero esta es otra, ¿no? Esta es otra donde no necesario, o sea, sí también reduce, pero reduce otro tipo de información, ¿no? En este caso los movimientos cromáticos se quedan, pero más bien, por ejemplo, ¿qué reduce? Que no nos importa la inversión. Sabemos que aquí sí es importante la inversión y que sí lo fue cuando está en la versión original, pero en este no es importante. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Sigan cifrando el resto, todavía nos falta ver el regreso de la A. Entonces, bueno, lo que decía al principio es cómo este fragmento es el mismo material aquí abajo, pero claramente por esta escala cromática descendente en varias voces significa otra cosa. Y vamos a ver cómo el hecho de que regrese aquí a la parte de las voces agudas con el mismo material que hizo antes, pero en otra tonalidad, en la menor ahora, también va a cambiar totalmente el sentido. Entonces, el hecho de que aquí haya estos cromatismos, estos intercambios modales, implica otro sentido diferente, aun cuando sea el mismo texto que ya apareció antes, aun cuando sea también confutatis maledictis, que es lo que dice al principio, pero de aquí esta progresión a lo mejor es dos compases nada más, pero le dan un sentido totalmente distinto. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, por favor, escríbanme y bueno, nos vemos pronto. Saludos.